Buenos días, doctor Osvaldo Ávila Vimes. Este grupo está conformado por Lisette Herrera y Michelle Cotto. Nosotros vamos a basar esta estrategia didáctica en la obra literaria El Ángel Ajeno, escrita por nuestro compatriota, el ambateño Iván Oñate, en el año de 1983, y su poema Estación Cochabamba. Un fragmento del poema dice así: pero vi con plazas, con calles que no conducían a ninguna parte, con muros negros, como los abismos que salían a detenerme o a empujarme, hasta dar con los andenes de una estación de fierros detenidos y tristes. Tipología del poema Estación Cochabamba. Como podemos ver, este poema es de género lírico, en donde el autor expresa sus sentimientos, emociones. Asimismo vemos que es un verso de estructura libre, que utiliza muchos recursos poéticos como las metáforas, imágenes simbólicas y representacionales, predominando la función expresiva. Por el contenido se aborda profundamente temas sociales, humanos, y también podemos ver que es un carácter existencial sobre el ser humano en un entorno diferente, teniendo un estilo melancólico, triste, pero su contenido es simbólico. Se reconoce aquí una narrativa poética. Vemos personajes como los tres que se acercan. Vemos una escena en la estación, una secuencia de tipos implícita en el poema. La estrategia didáctica integral que relacionamos es a través de la lectura y comprensión textual. Tenemos texto literario, Estación Cochabamba. Nivel sugerido, bachillerato. Duración estimada de 3 a 4 sesiones de 45 minutos. Ejes temáticos: identidad, desarraigo, marginalidad, dignidad humana. Tenemos los objetivos. El objetivo general es fomentar el desarrollo de la comprensión crítica, la sensibilidad social y la producción creativa a través de un enfoque integral del poema Estación Cochabamba. Esto se logra mediante un proceso que combina la lectura, análisis, reflexión y estructura, todo sustentado en una pedagogía que es crítica, estética y literaria. Objetivos específicos. Comprende el texto desde sus niveles literal, inferencial y valorativo. Interpretar recursos poéticos y simbólicos con consecuencia crítica, produciendo textos creativos y reflexivos desde distintas voces y géneros. Conectar la literatura con experiencias humanas y problemáticas sociales actuales. Contenidos. Tenemos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales: poesía lírica, voz poética, imágenes, símbolos. Temas como exclusión, migración, dignidad humana. Procedimentales: lectura expresiva e interpretativa. Análisis de recursos poéticos como metáforas, campos semánticos, símbolos. Estructuras en géneros narrativos, líricos, reflexivos y visuales. Argumentación crítica oral y escrita. En las actitudinales, valora de la literatura como forma de conciencia y expresión. Esto quiere decir que tenemos que tener empatía, apertura a realidades sociales y culturales, respeto por interpretaciones múltiples. Enfoques pedagógicos. Los podemos enfocar de la siguiente forma. Constructivista, como plantea Daniel Casani: leer y escribir implica construir sentimientos en comunidades. Hermenéutico, enfocado desde un diálogo sensible a los símbolos y a la experiencia lectora individual. Pedagógica crítica. El poema como instrumento de transformación social y desarrollo del pensamiento ético. El aprendizaje, basados en problemas, partir de las realidades como la migración, la exclusión, para comprender la función social de la literatura. Tenemos secuencia didáctica. Antes de la lectura, activación y anticipación. Tenemos los objetivos: activar conocimientos previos. En los conocimientos previos tenemos generar el vínculo emocional
con el contexto, aquí podemos usar conversatorios inicial donde preguntamos, ¿te has sentido fuera de lugar o en busca? Tenemos lluvia de ideas, preguntando, ¿qué simboliza una estación? Durante la lectura, comprensión e interpretación. Tenemos objetivos, comprender el objetivo en sus dimensiones literarias, simbólicas y existenciales. Analizar el lenguaje, estructura y recursos poéticos. Para lograr el objetivo, vamos a hacer lectura expresiva, individual y grupal. Guía de lectura por estrofas, donde preguntamos, ¿qué representa la estación o qué simboliza los tres? Análisis de semántico, cómo abandonamos la tristeza, la esperanza, en el diálogo interpretativo colectivo. ¿Qué nos quiere decir el poema hoy? Después de la lectura, producción textual y reflexión. Objetivos. Apropiarse del texto mediante la escritura. Conectar la literatura con la realidad personal y social. Actividades como el estudiante nos puede ayudar aquí, teniendo un diario íntimo, poemas, respuestas, ensayos breves, el abandono de los seres humanos por su propia sociedad. O tenemos también aquí cartas abiertas a un personaje o al lector. Tenemos también cómics o debates. Evaluación. Criterios y instrumentos, donde los criterios tenemos comprensión profunda del texto, capacidad interpretativa y argumentativa, originalidad y coherencia expresiva. Tenemos la participación. En los instrumentos tenemos rúbrica, lista de cotejos, autoevaluación, bitácoras y portafolios. Entre los recursos tenemos el poema, lo podemos tener impreso o digital. También podemos tener fotografías como de estaciones, de migrantes o de cualquier tipo de ciudad. La música es opcional. También podemos tener aquí la hoja, materiales artísticos, proyector, pizarra digital y plataformas digitales o blog para compartir trabajos. Todo esto es opcional. Ejes transversales. Entre estos tenemos la materia de ciudadanía, como educación emocional y ética, historia, geografía, arte y tecnología. Análisis de ideas rectoradas del enfoque teórico. Las ideas rectoradas presentadas en clase y en la charla giran en torno a lo siguiente: principios fundamentales. Ideas rectoradas son los conceptos claves o principales que guían la comprensión de un tema. La lectura como proceso se entiende como un conjunto de actividades mentales que realiza el lector para construir el significado de un texto. La literatura como experiencia formativa. Se entiende que la literatura no solo entretiene, sino que también forma al lector en lo personal, emocional y cultural. Articulación entre lectura y escritura. Se refiere a la relación estrecha y complementaria entre leer y escribir. La lectura enriquece a la escritura y proporciona modelos, vocabulario y estructural, mientras que la escritura fortalece la comprensión lectora que permite reflexionar, reinterpretar y expresar lo leído. Enfoque crítico y situado. Entre el enfoque, promueve una lectura y escritura que considera en el contexto social, cultural e histórico del lector y del texto crítico, porque impulsa el análisis, la reflexión y la toma de postura frente a los contenidos. Ideas rectoradas. Las ideas rectoradas orientan al trabajo didáctico y se sustentan en corrientes pedagógicas y literarias contemporáneas en el caso de Estación Cochabamba. Se destaca la siguiente. Las ideas rectoradas. En la literatura, como experiencia humana transformadora, entre las palabras claves tenemos lo que es vivencia emocional, estética, ética y transformación. En resumen, la literatura impacta al lector en lo emocional, ético y estético, transformando su forma de ver el mundo. B. El poema remite el tema extensional y sociales. Entre las palabras claves tenemos desarraigo, exclusión, sentido, memoria,
visibilización. Resumen, la poesía aborda temas profundos de la condición humana y la realidad social. El lector como constructor de significados. En esta tenemos palabras claves que son lector activo, contexto, identidad, interpretación, diálogo. En resumen, el lector interpreta el texto desde su propia experiencia. No es pasivo, sino que contribuye significados. Pluralidad de interpretaciones. Palabras claves, múltiples sentidos, subjetividad, interpretación abierta, sin única verdad. En resumen, un texto literario admite diversas interpretaciones, enriquecidas por la mirada única de cada lector. ¿Cómo llevar las ideas rectoradas a la práctica de la enseñanza? Ya. Llevar las ideas rectoradas a la práctica de la enseñanza implica transformar estos conceptos en estrategias concretas dentro del aula. Generar experiencias lectoras profundas, que significa ir más allá de la lectura superficial. Implica que el estudiante se conecte emocional, crítica, reflexivamente en el texto. Proponer preguntas abiertas e interpretativas. ¿Qué significa? Plantear preguntas que no tienen una única respuesta correcta, sino que invitan el análisis, la reflexión y la expresión personal de cada lector. Relacionar el texto con la realidad actual. ¿Qué significa? Vincular los temas, personajes o conflictos del texto con situaciones problemáticas o experiencias del mundo contemporáneo y del entorno del estudiante. Promover la producción textual creativa. Significa que fomentar que los estudiantes creen su propio texto, como narrativos, poéticos, teatrales, etc., a partir de lo que leen, sienten o piensan, desarrollando su imaginación y voz propia. Evaluar procesos, no solo productos. ¿Qué significa? Valorar el camino que siguen los estudiantes durante la lectura. Interpretación de producción textual, no solo el resultado final o en el texto terminado. Conclusión, dice que trabajar con la estación Cochabamba, usando las ideas rectoradas, hace que la enseñanza de la literatura sea profunda, humana y crítica. Invita a que los estudiantes a conectarse personalmente con el poema, entender otras realidades y transformar su propia visión y a través de lenguas poéticos y con el compromiso social. Muchas gracias.